Hola, buenas noches. Tercer programa del día. Hicimos el segundo café hacia la mañana. El programa de Javier Negro un poquito accidentado hacia hace unos minutos. Y ahora estamos ya con el resumen del día en el confirmado de noche. Hoy vamos a intentar hablar de sistemas. Vamos a intentar ser concisos, que mañana nos toca otra vez madrugar para volver a Madrid. Y vamos a hablar, en principio vamos a entrar directamente a los temas y vamos a hablar de algo que es conceptual. Saben que a veces nos gusta hablar de conceptos y un poco de teorías, vamos a decirlo así de claro. Y lo que estamos empezando a ver cada vez de una forma más clara, y se puede ver manifiestamente en los diversos programas que estamos efectuando, es que estamos, podríamos decir, delante de un cambio de paradigma, vamos a llamarle así. Esa política tradicional que había existido en España y en muchos países de Europa, obviamente, parece que en el caso español empieza a romperse de una manera clara. ¿Qué es una política tradicional? Pues aquella política tradicional que se apoya en una serie de personajes, de grupos de presión, vamos a llamarles así, que a su vez crean estructuras paralelas que ellos mantienen y que a su vez ambos quedan aislados un poco del resto de la sociedad, diciéndolo así de claro. En el caso de España, los partidos políticos, esas estructuras paralelas, sindicatos, patronales, asociaciones, medios de comunicación, obviamente, y la palabra del pueblo, que saben que a veces queda un poco comunista, pero bueno, y el pueblo, que queda un poco ahí abajo. Oiga, que si no les llegan las cosas no pasa nada. Mientras las cosas funcionan bien, pues oiga, pues parece que nadie se quejaba. Oiga, la gente del nivel más bajo, vamos a decir, vamos a denominarnos. Pues estábamos ahí, bueno, íbamos haciendo nuestras cosas, nuestros pinitos, etcétera, 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 y parecía que todo más o menos estaba en orden. Cuando empiezan los problemas, empiezan las diferencias. Y cuando empiezan los problemas empiezas a ver, oye, pues mira, no sé, resulta que nosotros nos hacen un ERTE y a los políticos o a algunas estructuras paralelas pues no les tocan los sueldos. A lo mejor empiezas a ver que tú eres autónomo y hay asociaciones de autónomos que se están forrando, sus líderes obviamente, mientras los autónomos lo pasan mal. Y empiezas a ver ese cambio un poco de paradigma, que es lo que estamos viendo ahora, que hace que, por ejemplo, las protestas de los ciudadanos ya no se vehiculen a través de esos sindicatos, esas patronales, ni salgan en esos medios de comunicación y tengan que generar un carril diferente al cual apuntarse. Y se empezó a ver en los medios de comunicación. Recordemos, no solo hablamos obviamente de este canal, que sería un poco estúpido centrarnos en este canal, que en ese sentido tiene la importancia que tiene y punto, pero empiezan a aparecer nuevos medios digitales. Hace unos meses lo comentamos, Objective, El Debate, EP, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los medios tradicionales no satisfacían a una parte importante, digamos, de ese nivel más bajo, donde la gente quería información, pero no quería la información de siempre. Ahí también aparecen canales como este, etcétera, etcétera, donde la información no está tan sesgada y sobre todo no depende de la estructura general de un gobierno y no son organizaciones paralelas, como pueden ser los medios de comunicación prostituidos. Parecía algunos pensaban que ese cambio, miren, es un cambio puntual, el mundo de la prensa es un mundo complicado, el mundo de la comunicación es un mundo complicado, hay cuatro que nos denominaban francotiradores por ahí, luego otro que pone un poco de recursos para este medio, este otro medio, pero parece que de ahí no va a salir. Van a hablar más, van a hablar menos, se les va a intentar coartar, se les va a intentar violar, digamos, sus recursos, y parecía que de ahí no iban a salir. Y llegamos de golpe a esta huelga de los transportes, huelga todavía convocada, donde empieza una huelga donde mucha gente, incluidos nosotros, pensamos, bueno, ¿qué recorrido va a tener en este país una huelga que no convocan ni las patronales, ni los sindicatos mayoritarios, ni nadie, entre comillas, conocido? Pues tendrá lo que ha pasado siempre en este país. Dos señores que van haciendo una cosa tienen su repercusión local y poco más. Pero hace estallar la llama las declaraciones de las ministras, grave error, llamándoles de ultraderechistas, etcétera. Siempre hemos dicho que cuando empieza a surgir un conflicto, lo mejor es ignorarlo, porque ignorándolo muchas veces lo que haces es que se quede diluido en la ignorancia. Pues lo fomentaron, el tema revolucionó,
consiguieron que incluso al final la ministra se reuniera para ofrecerles migajas, vamos a decirlo en claro, o que de aquí 2 meses íbamos a hablar, y eso que seguramente las estructuras paralelas, los sindicatos vendidos, los medios de comunicación prostituidos, las patronales más vendidas todavía, hubieran aceptado. Pero aquí, según parece, eso no funciona. Y eso debe hacernos reflexionar. Que fíjense, si consideramos que quien está liderando esta huelga podrían llamarle a algunos, aunque sea de autónomos, una patronal en cierta manera, seguramente pasará ya también en los sindicatos. Y algunos empiezan a pensar que es posible hacer una huelga general en este país sin los sindicatos mayoritarios, sin UGT y comisiones. ¿Podría ser un golpe de gracia a estas estructuras, esto hay que decirlo sí, con rotundidad, franquistas, hay que llamarles así de claro, que perduran en el tiempo con algunos de sus líderes 40 años chupando de ser liberados? Donde hemos escuchado, hoy ha citado el secretario general de comisiones, que ellos viven el 85% de todo lo que mueven es de sus cuotas. Pues algunos pensamos, joder, pues si vivís de las cuotas, ¿para qué pedís dinero público? Ser honrados y dárselo a la gente que está pasando hambre, a las empresas que lo están pasando mal. Si vivís del dinero de vuestros asociados, lo cual creemos que es también una falacia. No se lo cree ni ellos esa afirmación, porque entonces lo más fácil, y creemos no fácil sino necesario, serían estos saltos de paradigma que estamos hablando, sería obviamente que el siguiente paso, seguramente en otra legislatura, fuera suprimir el dinero público para todo esto que nosotros denominamos estructuras paralelas de Estado. Y aquí incluimos 0 dinero para sindicatos, 0 dinero para patronales y asociaciones varias, 0 dinero para medios de comunicación. Y oiga, y como en la empresa privada, quien valga, valga, quien no valga, perdón, concurso de acreedores, y si no lo sabe solucionar, fuera, y que avalen con su patrimonio personal. Ya verían cuántos líderes sindicales avalarían con su patrimonio personal que, por ejemplo, continuara comisiones o UGT al mando de lo que según ellos es la voz de los trabajadores. Y esa realidad es algo que hay que empezar a analizar, y hay que empezar a reflexionar. Que no solo se está extinguiendo una parte de la política, de la carrera política de los líderes antes de la pandemia, lo explicamos en su momento que esta pandemia se vería por delante a los principales líderes políticos, ya han desaparecido Casado, no sabemos dónde está, parece que está buscando trabajo, Iglesias, no sabemos si está buscando faldas o otra cosa, pero está claro que lo de los medios parece que no le chuta demasiado. Ahora, según parece, dice que controla nuevamente a Yolanda Díaz. En fin, cada uno tiene sus pájaras mentales. Arrimadas, ¿qué vamos a decir de la pobre señora doña Inés Arrimadas? Más desaparecida que aparecida. Y seguramente continuaremos con más líderes desaparecidos. Estamos pensando, obviamente, se lo imaginan, en Sánchez, que está claro que con el declive que está llevando, con la personalización que está llevando al PSOE, acabará tarde, nunca, en algún momento, vaya usted a saber, pero acabará, obviamente, fuera de la política española como otro muñeco roto. Porque todos pueden imaginar que si Sánchez convocara elecciones sería para perderlas y alargarse en el tiempo, lo único que va a hacer es que permanezca más tiempo, pero luego perderá. Y el Partido Socialista no va a permitir una derrota y va a ser muy cruel con el presidente Sánchez. Las navajas ya empiezan a correr en algunos lugares del socialismo español. Y eso nos debe llevar a esa reflexión que hacemos, que quizá la pandemia va a servir, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, para reforzar la democracia, pero principalmente porque va a hacer desaparecer ciertas estructuras paralelas de Estado que se habían creado para alejar a los ciudadanos del poder de la política. Los políticos en un estamento aparte, los del medio, que en teoría hacían ese filtreo con los ciudadanos y con la política, en un lugar aparte, y todo vuelve a la esencia, como esta huelga de transportes, que a veces nos puede recordar
aquellos tiempos lejanos de hace 40 o 50 años, donde la gente en la calle tenía la capacidad, y eso es algo que hay que valorar de forma grave, que era curioso que la gente de la calle, la gente humilde, la gente normal, en los años 60, finales 70, tenía la capacidad de interferir ante el propio gobierno, aunque fuera franquista, cosa que ahora se ha creado una estructura paralela para bloquear que los ciudadanos puedan acceder, entre comillas, al gobierno. Nosotros también hacemos nuestra aportación desde la política, lo poco que podemos hacer, obviamente con los recursos que tenemos desde el Congreso, intentando vehicular a los ciudadanos, no a través de las estructuras orgánicas habituales, sino a través de líneas directas. Porque pensamos que en una sociedad de la información como la que estamos, todos podemos aportar y todos debemos ofrecer soluciones cuando las cosas van mal. Y está claro que esta estructura que ha hecho funcionar el país, tampoco hay que negarlo, durante muchos años se está oxidando. Las estructuras paralelas parece que ya carecen de utilidad y cuando llegan situaciones excepcionales como la actual, podemos comprobar que aquellos que antes servían para colaborar con el gobierno ya no tienen hilo directo con la calle y pierden cualquier razón de ser. Es un hecho curioso que seguramente no se verá en muchos medios reflejado. Saben que aquí hacemos análisis a veces saben que cogemos una bolita y nos inventamos las cosas, pero bueno, a veces nos toca pensar. Y realmente es algo para reflexionar de forma somera e importante. ¿Por qué las velocidades de transmisión de las comunicaciones gobierno-ciudadanos estaban anquilosadas y trampeadas por estructuras paralelas que servían para que esa información fuera filtrada y cada vez hay una tendencia mayor a que desaparezca? Y eso nos lleva a un conflicto que estamos viendo estos días. El gobierno no sabe negociar con los transportistas porque nunca lo han hecho. Siempre han negociado con gente intermedia, vamos a decirlo así de claro, sindicatos, patronales, etcétera, que curiosamente desconocían en muchos casos la realidad de la calle, pero se hacían sus voces ante el consentimiento general. Cuando eso se rompe, como en este momento, asistimos a un espectáculo complicado, porque implica que o los gobernantes tienen experiencia en el trato con la gente normal, que no la tienen, como se ha visto con la ministra del ramo, o alguien aparece y hace ese tipo de intermediación tras el fracaso de estructuras paralelas como las que hemos visto, medios, sindicatos, patronales, etc. Hoy hemos visto ejemplos de esa auténtica reflexión que están haciendo algunos de que su situación se hace complicada. Hemos leído a Pedro J. Ramírez poniendo, por ejemplo, a parir a los autónomos, conductores del transporte, diciéndole pocas palabras, no ha dicho eso, pero casi le ha faltado decir que los fusilen a todos. Hemos visto, curiosamente, otra estructura paralela de la mano del gobierno. En este caso hablamos del señor Lorenzo Amor, lo de señor lo hemos puesto por ser educados y cariñosos, que también se ha puesto con la ministra Calviño a criticar a los transportistas cuando la mayoría son curiosamente autónomos. Y eso nos da pie a la importancia, al descontrol, al miedo y pánico que existe no solo en la estructura de gobierno, que es algo que se ha comentado en repetidas ocasiones, sino que empezamos a notar y a valorar en ciertas estructuras paralelas que están empezando a ver que van a perder su estatus que han tenido muchos años. Sindicatos, patronales, obviamente medios de comunicación prostituidos, que no acaban de entender por qué han pasado de ser parte útil de una sociedad a ser los inútiles de turno. Hombre, nosotros se lo podemos explicar con facilidad, el caso de medios de comunicación, sindicatos, patronales, se ve rápidamente, porque cuando uno olvida la perspectiva y solo hace que venderse a su jefe, prostituirse ante el dinero público fácil y perder la noción de la utilidad por la que fueron construidos, pues acaba dándose cuenta de que es un profundo miserable y que no tiene ningún sentido que se mantenga.
Porque en ese punto lo cierto es que si esas estructuras paralelas deben tender a desaparecer, hay mucha gente que se va a quedar también en el olvido. Y esa gente lucha por intentar mantener su estatus porque saben que no saben hacer otra cosa. Ya me dirán con todo el respeto qué trabajo pueden tener, por ejemplo, los secretarios generales de los sindicatos o el propio Garamendi cobrando miles y miles de euros en una empresa medianamente decente que no necesite dinero público. Lo mismo hablamos de los medios de comunicación. Ya me dirán la mayoría de estos medios prostituidos en qué medio van a trabajar. Lo explicamos en el caso catalán cuando decían no, aquí la prensa es súper brillante y son súper listos. Y nosotros siempre hacíamos la misma pregunta. Si son tan listos, ¿por qué siempre van de medio en medio prostituido catalán y nunca están, no sé, la BBC, el New York Times o The Wall Street Journal? No sé, en cualquier medio de estos, porque ninguno ha pasado por allí. Bueno, de becarios alguno. Pues no van, porque son unos profundos incompetentes. Han convertido esa doble estructura de Estado paralela en la forma fundamental de vida de mucha gente y es la que se está defendiendo a día de hoy. Y en esa defensa, pues tienen que defender cosas increíbles, como algunas de las medidas del presidente Sánchez. Por ejemplo, esto de los 20 céntimos, en un acto, por cierto, donde ha empezado a ser abandonado por la banca. La banca tiene mil defectos, lo hemos dicho mil veces, y quienes los hemos tratado, o tratamos, lo sabemos. Pero hombre, es lo mismo hemos dicho muchas veces de Sánchez. Tendrá mil defectos, pero no lo tratemos como un idiota. A la banca tampoco la tratemos como un idiota. Y está claro que son conscientes de que este gobierno está en modo demolición. Han abandonado directamente al presidente Sánchez en el acto de hoy, donde ha presentado esas medidas según el brillante, y se han quedado prácticamente dos, íbamos a decir, palanganeros, pero aún nos va a caer alguna bronca, el señor Payete y el señor Florentino Pérez, dos empresas con clara dependencia del dinero público para sobrevivir. Ya me dirán, a estas alturas, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que tengan que tener una línea fija en casa? Por decir una cosa tonta, con una cuota. ¿Por qué no liberalizan y que no haga falta? Pero bueno, en fin, estas son cosas puntuales. ¿Pero dónde vamos? Que han presentado una serie de medidas, las más destacadas, esto, los 20 céntimos de la gasolina, que ha durado la satisfacción a quien le haya durado los 2 segundos, bueno, menos de aquellos 8 en la República Catalana, porque las gasolineras han aumentado hasta 30 céntimos según diversos medios sus precios al cabo de una hora, y las grandes redes de gasolineras han dicho que no pueden aplicar ese precio así como así, sin saber exactamente cómo se va a hacer esa bonificación del dinero. Curiosamente, en gasolineras del resto de Europa los precios no han subido tan escandalosamente como en España, porque tampoco los barriles de petróleo parece que estén subiendo de esa manera. Todo es un poco naif, podríamos decir, porque no se acaba de entender muy bien qué leches está pasando. La realidad que sí que explican es que un camión pues gasta más de ese dinero que pretenden descontar, gasta más ahora, de ese dinero aún se lo descontaran en el precio actual. Y está claro que trabajar a pérdidas parece que no es un negocio bueno para nadie. Luego tenemos el tema de los alquileres máximos, que se dejan al 2% en este mes, hasta junio, en el incremento. Claro, todos saben que incrementamos los precios, habitualmente lo hacemos en medio del año. Vamos, yo pensaba que se hacía en enero. Habitualmente a principio de año cuando se revisa con el IPC, con lo cual la mayoría ya están revisados. Los que no estén revisados y toquen revisarlos ahora, obviamente, pues se van a encontrar con la sorpresa los propietarios de que van a perder hasta, imaginemos que el IPC alcanza el 10%, ahora estaría sobre el 7-8%, pues van a perder ese 8% durante unos meses. Y después ya la actualizaremos en julio, que en principio la medida es hasta junio, ¿no? Perdemos 3 meses sin actualizar nada, pero claro, a partir de julio, pues actualizamos 10%, por decir algo. Porque dices, imagínense que está el 10% y que la renta fuera 100, vamos a poner un ejemplo práctico. Tú dices, vaya, yo lo actualizo pongamos abril, mayo, junio al 2%,
pues me quedo 102, 102, 102 los siguientes meses hasta final de año, bueno, pongamos un año natural, por decirlo de esta manera, pues serían 12 por 2, serían 24 que gano. Pues claro, si digo, miren, pues yo no se lo voy a actualizar estos 3 meses, pero se lo voy a actualizar en julio. Pues gano de julio 9 meses, gano más, 90, 4 veces más, si fuera el 10%, aunque esos 3 meses no haya actualizado la cuota. Esto al final son cosas que, lo hemos dicho en alguna ocasión, son de matemáticas básicas, de fundamentalmente más que matemáticas, de cosas básicas de vivir. Gobierno las desconoce por completo. La clase política lo desconoce por completo. Porque luego te encuentras situaciones extrañas. Fijó, indica que apoyará el plan de Sánchez si baja los impuestos. Hombre, quizá Fijó debería darse cuenta de que apoyar a Sánchez no parece la mejor carta de presentación en estos momentos. No sé, lo hemos dicho hasta hace días, quizá a Fijó le falta equipo, quizá a Fijó le faltan analistas para pensar qué debe hacer y qué no debe hacer. No decimos que se tire al monte a criticar, pero está claro que el votante a día de hoy lo que quiere es un cambio, no quiere un apoyo, ni quiere ver políticas, insistimos en la frase, políticas tradicionales, sino quiere ver políticas que lleguen al ciudadano al final. Y está claro que apoyar al gobierno de Sánchez no parece la mejor carta de Feijóo y parece en todo caso un error que a algunos nos sorprende con una persona en principio tan experimentada. Hay que leer actualmente España de una manera compleja, pero hay que leerla desde la serenidad y desde la reflexión, porque si la leemos desde la política tradicional, desde los gestos habituales, desde los pactos incluso existentes, preexistentes o futuros que podría haber, no se entienden en un momento como el actual. A veces hay que escuchar frases sorprendentes. Hemos visto, por ejemplo, hoy la salida de Mary Pita de Podemos, donde ha dicho que literalmente hay una caza de brujas en Podemos. Podemos esta mañana había pedido que renunciara a su acta. Nosotros podemos decir, porque lo hemos visto más que nada, que ya ha sido aceptada en el grupo mixto, con lo cual no va a renunciar a su acta. La gravedad no es que cambie o no cambie de grupo, cada uno puede cambiar de grupo. Es algo que nosotros al menos tenemos muy claro y que tenemos claro de que las individualidades de los parlamentarios es algo que debe ser fundamental en los próximos años en las legislaturas de España, aunque no esté todavía muy avanzado el tema. Pero pensamos que al final la filosofía más anglosajona en ese sentido, donde los diputados tienen personalidad propia y no dependen de los grupos, porque fíjense al final el detalle que hemos comentado, que si la estructura del país funciona gracias a esas estructuras paralelas, las estructuras políticas funcionan gracias a las estructuras de los grupos políticos. No funcionan gracias a las individualidades de los diputados, que salvo alguna excepción honrada que conocemos, se dedican exclusivamente a levantar la mano y bajar la mano, cuando están dentro de su grupo político. Y eso es algo que debería superarse también en los próximos meses de una forma clara y rotunda. Ha de haber suficiente abertura de mentalidad para que cambios como este, creo que compartimos muy poco con el programa de esta señora, pero son beneficiosos para que todos entiendan que la democracia llega en cualquier momento, no por estructuras de grupo o estructuras paralelas de gobierno que lo que hacen es mantenerse, en cierta manera, como principales ejes de la política y las decisiones de un grupo de privilegiados. Grupo, por cierto, que recuerden el tema del Sáhara, que no nos olvidamos aquí, que como dijimos, enfadó a cierto gobierno, y ese gobierno, hablamos de Argelia, poseedor de unas mayores reservas del mundo de gas, pues ha decidido tomar medidas, según se ha informado esta noche, contra España. Va a vigilar y controlar e incluso modificar todos los acuerdos existentes, porque al final estamos en lo de siempre.
estas estructuras paralelas que hablamos en España pues existen en las organizaciones geopolíticas del mundo y hay gente que se acaba cansando de ser siempre el jugador reserva, de ser siempre el jugador de tercera, de ser siempre alguien al que todos quieren ignorar. Y claro, pongamos un ejemplo bestia, pero si Estados Unidos te quiere ignorar, oye, pues mira, tienes un problemón. Pero si España, con un presidente como Sánchez, al que todos ignoran, quiere ignorarte, pues parece más un golpe de efecto fantasmero del presidente con pocos visos de ser real. Y esa es la realidad. Argelia se ha enfadado. Argelia va a controlar, modificar, revisar los contratos de suministro de gas de España, y eso es algo que este gobierno parece no contaba. Este gobierno, el problema es que entre nosotros cuenta con muy pocas cosas. No es que no haga análisis, es que no hace perspectiva en ningún momento. Cree que todos son tan tontos como ellos y que todos funcionan al ritmo de sus decisiones. Y en el mundo, a su pesar, la gente piensa por sí mismo y decide por sí mismo. Cosa que también sucede en Rusia, donde parece que estas últimas horas, pues la situación parece que vuelve a complicarse. Hay las negociaciones que hemos hablado, hay realidades que hay que hablar. Parece que Rusia está intentando conseguir más tropas para reforzar sus ofensivas en Ucrania, aunque en principio se esté replegando. Y hay una situación de esas que nos ha llamado hoy la atención, que es interesante explicar, que es bastante real, según nos dicen diversas fuentes, que es que la imagen que tenemos de la Rusia avanzada por Moscú o San Petersburgo no corresponde con la realidad. Y la Rusia de provincias es seguramente una zona, unas regiones muy poco avanzadas, donde coexisten, por ejemplo, explicaban que muchos soldados rusos llegaban a Ucrania y veían que había carreteras asfaltadas, autopistas, etc. Y venían de lugares donde las autopistas, también por las condiciones climáticas, nadie lo va a negar, pues eran auténticos fangales, auténticos barrizales, donde fuera de las dos grandes urbes, como decimos Moscú y San Petersburgo, el resto de ciudades y poblaciones pues adolecen de una estructura mínima y básica que hace que estemos delante de un gigante, nunca mejor dicho, con pies de barro. Porque fíjense la situación, y nos ponían algún ejemplo de alguna zona también europea, de algún país europeo. Una ciudad, incluso podemos pensar un poblado, pueden pensar también otros continentes, obviamente, donde las infraestructuras, por ejemplo, urbanas sean escasas, donde abunden, por ejemplo, las calles sin asfaltar, por decir algo claro, pero todos vayan con el móvil. Todos conozcan lo que pasa en el mundo, todos vean series, televisiones, etc., con todas las cosas fantásticas que existen, y ellos vean que son unos miserables a los que dejan los últimos de la fila. Eso provoca en muchas ocasiones, lo hemos dicho, los movimientos migratorios por la expectativa de lograr lo que allí no tienen, y ahí siempre hemos dicho nosotros que la clave de los movimientos migratorios es el origen, ir al origen de donde sale la gente y recuperar esos territorios, intentar convertirlos o acelerarlos de manera tipo Plan Marshall, de una manera eficaz para que la gente tenga necesidad de quedarse allí. Porque imagínense, y tirando hacia atrás de la historia, que en eso que listos fueron. Sin el Plan Marshall, Estados Unidos jamás hubiera crecido tanto, pero creó un mercado como el europeo, potenció un continente que sin su ayuda seguramente estaríamos todavía reconstruyendo ciudades, regiones y pueblos. Es necesario que a los países que tienen esas condiciones tan difíciles se haga una apuesta global para intentar que sean lo suficientemente atractivos para que su población no se mueva, y cuando se mueva, por ejemplo, con acontecimientos como este que hemos estado o estamos viviendo en la invasión rusa de Ucrania, no vean con sorpresa que el mundo que les explicaban no era tal como les decían. Hay que estar muy pendiente de estos temas. Decíamos, mañana tenemos viaje a Madrid, pasado mañana tenemos movilidad de esas largas de 5 o 6 días. Vamos a intentar hacer todos los programas todos los días,
desde Madrid, desde donde estemos, para intentar un poco centrarnos en estas semanas que siguen siendo extensas. Quédense con ese mensaje de si está cambiando la política tradicional y la sociedad tradicional en esas estructuras paralelas que tienden a desaparecer. Creemos que por ahí vamos a empezar a ver cada vez mayores movimientos y nos van a dejar a lo mejor más sorprendidos de lo que ustedes creen. Nosotros nos vamos a emplazar, como siempre, a mañana, como siempre el Patreon, el canal La Transferencia, 3 programas hoy, mañana más. Como siempre decimos, seguimos.